Carabineros. Te saludamos. ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes, compañero. A ver, sumar a lo que decía Pablo en el primer contacto, con mucho pesar, cargados de mucha emocionalidad. Se le suma dramatismo porque hay un sistema frontal que se está viviendo aquí en la zona sur de nuestro país. Hace mucho frío, pero eso no impide que aquí la gente llegue con mucha pena, pero también con mucha rabia. Hay que decir que la discusión entre todos los habitantes acá tiene que ver con cómo es que pasa esto, cómo es que ocurre esto, cómo es que hay que lamentar la muerte de 3 funcionarios de Carabineros. Y en en el inicio del contacto de Pablo, que nos hacíamos tantas preguntas de lo que no se sabe hasta ahora, acá los vecinos suman otra pregunta: ¿cómo es que llegamos a esto? Porque el control territorial, el armamento en manos de delincuentes, las posibilidades que se están tomando ahora, como llegar con vehículos blindados a patrullar, tiene una antesala. Y probablemente ahí es que los vecinos tienen mucho que decir, es que no fueron oídos, es que no los escucharon, es que no alcanzaron a entender lo que estaba pasando en esta zona. Todo esto se los digo porque cada vez que queremos conversar con alguien, un vecino, una autoridad, un líder empresarial, lo primero que nos dicen es: mejor no. Yo voy a tener que pasar por esa ruta entre Cañete y Tirúa y puede ser que me ataquen y yo no quiero estar exponiéndome. Y eso es parte de lo que se vive en espacios de control territorial, que a mí, por ejemplo, me ha tocado ver en estados como Guerrero, en México, donde no se mete nadie. Eso es muy similar a lo que está pasando acá. Y ahí está la señal de alerta que creo que están entregando muchos vecinos en esta localidad. El fiscal nacional, si bien no ha hablado, no quiere dar muchos detalles, algo ha esbozado en diferentes entrevistas. Y esta mañana, de hecho, sin ir más lejos, junto a Iván, en la radio, contó algunos detalles relevantes, como por ejemplo que tras el ataque se removieron los casquillos, que estamos hablando de personas, de sujetos que no son novatos, que tienen experiencia. Y también ante la pregunta de que esto puede tener ligazón con el crimen organizado, él decía, y tomaba algo de distancia: a lo mejor están haciendo creer que parecen del crimen organizado. Se saben algunos detalles, pero lo que no se sabe aún, y lo que se espera mucho acá en esta comunidad, es saber si hay detenidos, si se logra detener. Quiero que escuchemos algunas declaraciones del alcalde de la comuna de Cañete, del fiscal nacional, y luego le hablo de algunas detenciones que se han producido en torno a este caso que se está investigando. Desde ya les cuento que de verdad se está realizando una suerte de operación rastrillo en la provincia de Arauco. Escuchemos las declaraciones. Nos califican y nos tachan de zona roja, siendo que en todo el país ocurren situaciones de crímenes y cosas por el estilo. Pero necesitamos ayuda, especialmente que no nos tilden más de zona roja, porque nadie más va a querer venir a Cañete. Nosotros pensamos que es crimen organizado, no, es lo que se nos ha informado además. Por eso le digo, yo no soy el experto en poder decir. Alcalde, aclárenos eso. Le han informado que es crimen organizado, eso significa que son personas, grupos diferentes de la ORT que habitualmente funcionan acá. Deberían ser porque la forma de planificar y la forma de actuar no es común y corriente. Fue una forma absolutamente distinta a los eventos que habían habido anteriormente. No es que no haya precedentes de emboscadas. Si esto fuera emboscada, no es que no haya precedentes de emboscada. También hay evidencia de que el sitio habría sido manipulado por sus autores, de que habría habido gente que recogió las vainillas para los efectos de distraer la acción policial. Entonces sí, efectivamente, hay algunos patrones que no son comunes, que no son habituales, pero hay otras circunstancias que se dan cuenta de que hay experticia en esto y que no son novatos. ¿Podría estar imitando tácticas o patrones de conducta del crimen organizado de extranjeros? Eso es difícil de predecir. La verdad es que eso yo creo que es difícil de predecir. Podrían estar intentando simularlo. Ahí está, bueno, lo que conversaste tú, Iván, en la radio, lo que les planteaba también antes de presentar las declaraciones, ¿no? Esta eterna duda, que además es dolorosa y genera indignación de saber quiénes están detrás de todo esto. La forma en cómo funcionaron hace pensar a algunos que efectivamente está acá el crimen organizado. ¿En qué sentido? Aquellos que se preocupan en otra parte de la delincuencia, en extorsionar, en secuestrar, en funcionar como lo hacen carteles de narcotráfico. Por eso se hace un poco la diferencia, que es muy menor, y con delgadas líneas de órganos de control territorial que están en esa ruta, y la otra delincuencia, porque son igual de delincuentes, la otra delincuencia, la del crimen organizado, pero hasta ahora no hay muchas luces respecto a si es uno u otro. Lo cierto es que, como les comentaba también, hay una suerte de operación rastrillo, y les hablaba también
Durante las últimas horas, les diría, supimos que la Policía de Investigaciones hizo una serie de operativos acá, en esta región, pero que pertenece en términos operativos a la región de la Araucanía. Detuvieron a 4 sujetos con armamento, 2 escopetas. E inmediatamente nos preguntamos, bueno, ¿tendrá que ver con lo que está ocurriendo acá? Y nos explicaban que la verdad es que es un procedimiento, una indagación mucho anterior. Pero lo relevante es lo que les voy a contar, es que esa operación detuvo a 4 sujetos que están vinculados a robos de vehículos en esa ruta. Lo hacen con ropas camufladas, lo hacen con armamento. O sea, lo están haciendo hace rato y por eso le insistía desde el inicio que hay sectores que derechamente están tomadas por diferentes tipos de delincuencia. No tienen nada que ver por ahora, no tiene nada que ver con el caso, pero cuando se tomen el teléfono de estos detenidos, cuando se haga el control de detención, puede ser que comience a comunicarse esta parte de la indagación con esta otra, la del crimen de Carabineros, porque suele ser así. En esta coordinación que hay de fiscales regionales, una información aquí en la macrozona, en los ríos, en los lagos, puede sumar, por ejemplo, información a lo que está pasando en el Biobío. A veces las armas que se disparan se vuelven a disparar en otra parte de la macrozona sur. En eso es muy importante la comunicación que ahora va a liderar el fiscal regional de la Araucanía, el fiscal de Arriba. Y esa coordinación que estaba ocurriendo precisamente en la comparecencia de Ángel Valencia hace un minuto atrás en Concepción. En la mañana el fiscal en Tele 13 Radio, de alguna manera, esto no lo dijo explícitamente, es más bien la sensación, y uno a veces se puede equivocar haciendo esta exégesis, esta interpretación de lo que él dijo, pero de alguna manera dio a entender de que no creía en la tesis de que aquí llegó un cartel extranjero a implantar un nuevo tipo de modus operandi o de acción o de método delictual en la zona, que él creía más bien que se trataba de una, eventualmente, esto me puedo equivocar interpretando al fiscal, pero que podía ser una especie como de impostación, de imitación de métodos, de mecanismos de algún tipo de banda chilena que no necesariamente dijo tiene que ser un cartel organizado con tentáculos hacia el exterior, ni nada por el estilo. Probablemente un grupo, o sea, evidentemente un grupo delictual en el sentido de que ataca a carabineros, pero que tiene otras actividades delictuales. Y hay que ver exactamente, y eso es la duda que él deja, hay que ver exactamente cuando termine la investigación si esto es una cosa que tiene vinculación con el asunto de reivindicaciones territoriales o más bien tiene una vinculación directa, que es lo que me dio la impresión de que el fiscal más bien valora o que prevalece en su opinión, más bien vinculado a algunos delitos que son más o menos usuales en la zona y que tienen que ver con organizaciones que se dedican a ese tipo de delitos, ¿no? Sí, pero a mí me llama la atención lo que también decía ahora el fiscal Valencia, Alfonso, cuando recalca la palabra atentado. Me da la sensación que, claro, se está apostando por esa línea investigativa, un atentado terrorista derechamente. ¿Con qué propósito? Bueno, infundir terror primero, obvio, pero que subyace y está por debajo de ese propósito principal, bueno, delitos como el narcotráfico y también el robo de madera. Eso es lo que hay que esperar también como resultado de la investigación, pero que en definitiva el fiscal, claro, va dando pistas sin entrar en mayor detalle en la investigación de cuáles podrían ser las líneas investigativas, Alfonso. Sí, existe la posibilidad. Ahí uno tiene que ser bastante responsable respecto a que lo que uno va recibiendo de manera off the record, ¿no? Lo entregue porque hay que formalizarlo. Lo que sí es un hecho, nosotros hemos venido muchas veces a esa ruta y a la región a hablar, por ejemplo, del robo de madera. El robo de madera acá mueve millones y millones de pesos, muchísimas agrupaciones, algunas con solo el logotipo de la reivindicación mapuche, pero no tienen nada que ver con ello, y lo utilizan. Y ahí hubo que hacer un cambio de ley. Se tipificó el robo de madera como robo, no como un robo hormiga en los supermercados. Eso significó, por ejemplo, tener medidas intrusivas. Permitió, por ejemplo, si es necesario en medio de las investigaciones, pinchar teléfonos, como se conoce en la jerga militar, tomar decisiones que comenzaron a tener éxito. A veces no solo se cambia con inteligencia, sino con medidas relacionadas con normas que son tan relevantes. En el caso particular de esto, al menos la querella del gobierno se ha alejado de cualquier tipo de rótulo terrorista. Se han preocupado de decir que aquí hay atentado contra la autoridad, carabineros, que también hay robo de armas, hay que decirlo. Las armas de los 3 carabineros no han aparecido, son 3 pistolas, 2 UCI y una escopeta, y también lo que es relevante, el homicidio. Y dicen que todo esto, además
invocando la ley Naim, puede significar que si los detienen estos sujetos es cadena perpetua inmediatamente. Entonces se están tomando muchas decisiones, créanme, que pocas veces en esta zona, aunque es una zona militarizada, se ha visto tanto transporte de vehículos circulando y metiéndose a caminos interiores, y a eso me refiero, a esa operación rastrillo que se está realizando, en donde dentro de todo esto pasan detenciones que no tienen que ver con el caso, pero que nos dicen y nos hablan de la gravedad que viven aquí vecinos que tienen que circular entre Cañete hacia la costa hasta Tirúa. Bueno, resultado es lo que no solamente esperan la familia, los deudos de los 3 carabineros asesinados, sino que probablemente todo Chile. Así que veremos si este despliegue que se está viendo y que además está buscando a los presuntos responsables de este hecho, bueno, pueda tener resultados efectivamente dentro del corto plazo. Alfonso Concha, un abrazo, que estés muy bien. Chao.